primer domingo del año, ¿no? 2022, 2 de enero del 2022. Mi nombre es Milton Díaz y estamos en el estudio de la apologética, cómo podemos defender el Evangelio, aprender a defender nuestra doctrina, nuestra posición. Nos habíamos quedado el anterior domingo en algunas religiones de otros dioses. Nos había quedado en el tintero el deísmo finito. Entonces hoy vamos a ver el deísmo finito para pasar luego a otro tema. El deísmo finito, hermanos, bueno, habíamos quedado en el deísmo, para recapitular un poco. El deísmo sí afirma que Dios creó el universo, el mundo, pero luego se fue y no interviene en él. No aceptan los milagros, por supuesto, y ellos asumen que Dios no participa en el mundo, ¿no? El deísmo finito cuestiona si Dios es todopoderoso, ¿no? El deísmo finito dice que Dios está sujeto a limitaciones. El deísmo finito afirma que Dios, por ejemplo, se parece mucho al Dios cristiano, sí, pero que no es perfecto, ¿no? Para ellos no es perfecto, es un Dios limitado en dos cosas, ¿no? En poder y en naturaleza. Ahora, esta cosmovisión ha sido sostenida por muchos pensadores, por muchos filósofos, desde Platón hasta nuestros días, ¿no? Ellos sostienen, hermanos, que Dios quiere que el justo lleve una vida pacífica, feliz, tranquila, pero que a veces no puede hacerlo, ¿no? A veces no lo logra, y hay cosas que se le salen de control, hay cosas que se le escapan y simplemente no lo logra, ¿no? Por lo tanto, asumen que Dios no es perfecto porque no está en control de todas las cosas. Concuerdan con nosotros los teístas que Dios está más allá del mundo, pero ellos afirman que Él no es perfecto ni infinito en poder y naturaleza, ¿no? Ellos afirman o argumentan, por ejemplo, que el universo finito, que dado que el universo es finito, solo necesita una causa finita para haberse creado. No necesita una causa infinita, porque es finito. Entonces ellos dicen, dado que el universo es finito, solo basta una causa finita y que la imperfección del universo solo exige una fuente imperfecta, ¿no? Dado que el universo es imperfecto, no exigen una fuente o una causa perfecta. ¿Qué piensan acerca del mundo? Evidentemente creen que fue creado por Dios, sí, de la nada, ex nihilo, o de alguna otra materia preexistente. Sin embargo, no creen que este diseño del mundo sea perfecto, ¿no? Ellos dicen, vean cómo está el mundo y se van a dar cuenta que su diseño no es perfecto, ¿no? La naturaleza tiene muchas alteraciones, tiene muchas imperfecciones, en muchos casos tiene alteraciones violentas, como por ejemplo volcanes que erupcionan, huracanes, terremotos, tsunamis, etcétera, etcétera. Estos son males que Dios no los puede quitar del sistema, no los puede controlar, por lo tanto, Dios es imperfecto y no es todopoderoso. Por supuesto, no obra milagros, ¿no? Este es el pensamiento deísta finito. Ahora, ¿qué piensan los deístas finitos acerca del mal? Bueno, la existencia del mal, que es absolutamente evidente, es la razón principal de esta cosmovisión. O sea, ellos dicen, la existencia del mal para nosotros es la evidencia más grande que demuestra que Dios es finito. Porque si fuera un Dios infinito, habría controlado el mal, ¿no? El rechazo panteísta, por ejemplo, a la existencia del mal, no les cuadra para nada y la explicación de Leibniz es que, la explicación que da otro pensador que es Leibniz,
es que este es el mejor de los mundos posibles a pesar de sus imperfecciones, ¿no? Ahora, si este es el mejor de los mundos posibles, entonces Dios debe tener varios problemas reales, porque este mundo tiene muchos problemas reales, ¿no? Ellos dicen, si Dios es omnipotente, si Dios es infinito, si es todopoderoso y por tanto creador de todas las cosas, y si el mal existe, ¿cómo puede ser bueno? ¿No? Es una pregunta que se hace. O si es bueno, y si asumimos que Dios es bueno, pero que Él no ha concebido el mal, que no ha creado el mal, no es el autor del mal, entonces, ¿cómo puede ser omnipotente? Porque no es capaz de controlar el mal. Hay algo que está fuera de control de Dios y de su buena voluntad, que es el mal en el mundo, ¿no? Y tampoco es capaz de controlar a la fuente del mal del mundo, porque si fuera capaz de controlar el mal, no habría el mal y él sí demostraría que es infinito y omnipotente, etcétera, etcétera. Entonces, la única manera de entender el mal para los deístas finitos es que Dios no puede controlarlo, ¿no? No puede controlar el mal. Ahora, pensando un poco en los valores, en el deísmo finito no existe consenso, ¿ya? Hay algunas discrepancias entre ellos mismos. Por ejemplo, Platón era un pensador que creía en los valores intrínsecos y en la moral absoluta, pero hay otros pensadores deístas que no piensan igual. Dios puede haber establecido el orden moral o puede que no, ¿no? Es decir, establecer el orden moral puede o no estar dentro de las limitaciones que de por sí tiene Dios, ¿no? Entonces, esto hacía grandes rasgos, es el pensamiento deísta finito. Una pregunta que sale en esta cosmovisión es cómo puede reconciliarse la presencia del mal con la existencia de un Dios todopoderoso y todo amor, ¿no? Esta es una pregunta que ellos hacen constantemente y que es una base de la argumentación de por qué piensan que Dios es finito. Si es un Dios imperfecto y es un Dios finito, no es digno de ser adorado ni de ser venerado, ¿no? Y al igual que cualquier cosa finita, un Dios finito necesita una causa. Entonces, el Dios perfecto e infinito no tiene estos problemas en el pensamiento teísta, en nuestro pensamiento, y es capaz de vencer el mal, ¿no? Puesto que tiene tanto el deseo como la habilidad de hacerlo. Pero eso vamos a ver en el siguiente capítulo, ¿no? Vamos a ver cómo Dios sí tiene control sobre todas las cosas. Hasta aquí, hermanos, hemos terminado el capítulo de otros dioses. Hoy vamos a entrar a el cuarto capítulo de esta serie, que se llama Preguntas acerca del mal, ¿no? Hoy vamos a estar estudiando cuestionamientos o interrogantes acerca del mal y cómo es que existe el mal. En este capítulo vamos a estar viendo varias preguntas muy importantes e interesantes de ser analizadas y respondidas. Voy a nombrar algunas preguntas de las muchas que hay, ya que por razones de tiempo no vamos a poder abordar todas. Pero sí vamos a tratar de enfocarnos en la hora que nos queda, en las más importantes, porque este es un tema muy interesante. Este es un tema más que interesante, importante de estudiarlo y de saber, porque es una de las áreas en las cuales el cristianismo tiene más ataque, ¿no? Una de las áreas en las cuales nos atacan más a nosotros los cristianos es debido a la existencia del mal, ¿no? Y siempre nos están diciendo, si tu Dios es todo amor y todo bondad y toda misericordia, ¿por qué hay tanto mal? ¿Qué razón tenemos para pensar que Dios es bueno? Ante tanta evidencia de maldad,
ante tanta evidencia de enfermedad, de caos, de pandemia, de desastres naturales, de lluvias, de huracanes, de carreteras que se caen, de enfermedades, de secuestros, de trata de personas, etcétera, etcétera, no vale la pena que yo siga extendiéndome en las tremendas barbaridades que suceden en el mundo. ¿Qué razón tenemos para pensar que Dios es bueno? ¿Acaso la evidencia no afirma lo contrario? ¿Acaso la evidencia que tenemos no afirma lo contrario? ¿Qué cosas tenemos para contrarrestar este pensamiento a nuestro favor? ¿Cuál es nuestro argumento? Cristo es nuestro argumento, pero ¿qué tal si Él se hubiera equivocado? Estas palabras, las que estoy diciendo, estos cuestionamientos que estoy poniendo en la mesa, no provienen de un pensamiento ateo ni de un escéptico. Provienen nada más y nada menos que de C.S. Lewis, uno de los más grandes defensores del cristianismo, hermanos, y en los cuales está basado una parte de este estudio. Las escribió Lewis cuando aún estaba en duelo, él, porque su esposa había muerto de cáncer y él estaba desconsolado y estaba con este tipo de preguntas, ¿no? Él estaba totalmente abatido por la muerte de su esposa, sí, estoy hablando de C.S. Lewis, porque su esposa había muerto de cáncer y él hacía estos cuestionamientos. Si Dios no dijera que es bueno en la Biblia, el razonamiento y las respuestas a estas preguntas serían mucho más sencillas, pero no lo son, ¿no? Porque Dios en su palabra nos dice que Él es bueno. Y si no fuera omnipotente tal como proponen los deístas finitos que acabamos de estudiar, tampoco tendríamos muchos problemas, porque la respuesta sería simplemente Él es finito y no es todopoderoso. Por lo tanto, no puede controlar todos los males ni todas las tragedias, por lo tanto, el problema está resuelto, ¿no? Pero no es así. Si el mal no fuera real, podríamos también eludir este problema de la misma forma, pero tampoco es así, porque el mal sí es real. Y no solo que es real, es evidente y diríamos muy real. Y es muy real especialmente para quienes sufren dolor o alguna pérdida importante o alguna enfermedad importante, ¿no? Es muy evidente para todas esas personas, ¿no? Que han sufrido, que han pasado este tipo de pruebas, este tipo de tiempos muy complicados, ¿no? De angustia, de dolor, de pena, de sufrimiento, ¿no? Creo que todos en nuestra vida, en algún momento, hemos pasado por este tipo de situaciones, ¿no? Hermanos, y aunque nosotros no tenemos una respuesta para cada pregunta que acabo de decir al inicio de este estudio, sí tenemos ciertos principios generales acerca del mal, ¿no? Tenemos cierta información, ciertos principios, pensamientos iniciales acerca del mal y nosotros podemos ser capaces de mostrar que un Dios bueno y misericordioso no es irreconciliable con la existencia del mal. El tema es que sepamos cómo argumentar esto que acabo de decir, que entendamos la Biblia, que entendamos la naturaleza de Dios, sus atributos, su voluntad, y podamos concluir que sí es compatible y no es irreconciliable mostrar que Dios es bueno, misericordioso, y que también el mal existe. Pero para comenzar, hermanos, este estudio, tenemos que hablar de qué es el mal y cuál es la naturaleza del mal. Eh, Hablamos de actos malos, ¿sí? O de personas malas que vemos día a día, de libros malos, de
de pensamientos malos, de tragedias, de acontecimientos malos, como por ejemplo huracanes, terremotos, o podemos hablar de enfermedades malas, ¿no? Basta citar el cáncer, eh, la ceguera, o en estos tiempos el COVID, ¿no? Mucha gente se ha ido con el COVID de la noche a la mañana. Afortunadamente está, digamos, la letalidad bajando con la ayuda de la vacuna, pero bueno, esa es otra discusión de otro tema. Pero ¿qué hace que todo esto sea malo? ¿No? ¿Qué hace que todo esto que acabo de citar sea malo? ¿Y qué es el mal? ¿No? Y tampoco los pensadores o los filósofos se ponen de acuerdo en qué es el mal, ¿no? Algunos van diciendo que es una sustancia, otros que es una fuerza oscura, contraria en el universo, ¿no? Las vibras positivas o las vibras negativas, que el mal es una fuerza que está en el lado oscuro del universo, ¿no? Como hemos escuchado muchas veces. Pero si Dios hizo todas las cosas, si Dios hizo todas las cosas, eso también lo hace responsable del mal, se podría concluir. Se podría armar esta cadena de pensamientos, ¿no? Uno, Dios es autor de todo. Dos, el mal es algo o existe. Tres, por lo tanto, Dios es autor del mal, ¿no? Se podría concluir filosóficamente este pensamiento. Repito, uno, Dios es autor de todo. Dos, el mal es algo o existe. Tres, por lo tanto, Dios es autor del mal. La primera cláusula sí es verdadera. Dios es autor de todo, así que parece que debemos negar la realidad del mal para negar la conclusión, ¿no? Para no llegar a la conclusión de que Dios es autor del mal, tendríamos que negar la realidad del mal. De lo contrario, este silogismo no tendría sentido. Tal como hacen los panteístas, pues justamente los panteístas, para no entrar en esta conclusión lógica y filosófica, dicen que el mal no existe y lo niegan. Dicen que es una ilusión, que es algo que no existe. Pero nosotros no podemos negar el mal, porque el mal es evidente, ¿no? Podríamos también referirnos al mal como una cierta carencia en las cosas, ¿no? Por decir algo, si una persona carece de bondad y carece de respeto por la vida, entonces potencialmente es un asesino, ¿no? Si esta persona carece de bondad y carece de respeto por la vida, es un asesino y potencialmente puede asesinar, por lo tanto, es malo. Entonces, el mal es en realidad una cosa que no puede existir salvo como una grieta o como una carencia en algo que debiera ser completo y no lo es, o debiera ser sólido y no lo es. También depende de la relación que tengamos con algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo me puedo relacionar con un revólver de una forma buena o de una forma mala. Si utilizo un revólver para matar a alguien, es malo, ¿no? Pero si utilizo un revólver en defensa mía para que no me pase nada, puede ser bueno. Entonces, una relación con un objeto puede causar dos cosas, ¿no? Una cosa mala y una cosa buena. Entonces, estos pensadores, hermanos, van diciendo que el mal es la falta de algo o es la carencia de algo que debería haber en la relación en las cosas o entre las cosas. Entonces, llegamos a la pregunta, ¿de dónde vino el mal? ¿De dónde vino el mal? Si en el principio era Dios y Él era perfecto o es perfecto, luego el Dios perfecto hizo un mundo perfecto, porque Él es perfecto. Entonces, ¿de cómo entró el mal en este mundo? ¿Cómo es que el mal se mete, se incrusta, aparece
en el mundo. Resumamos. 1, toda criatura que Dios hizo es perfecta. 2, las criaturas perfectas no pueden hacer lo que es imperfecto. Estos son razonamientos lógicos, ¿no? 3, de modo que toda criatura que Dios hizo no puede hacer lo que es imperfecto. Voy a repetir. 1, toda criatura que Dios hizo es perfecta. 2, pero las criaturas perfectas no pueden hacer lo que es imperfecto. 3, de modo que toda criatura que Dios hizo no puede hacer lo que es imperfecto. Hasta aquí todo está bien. Este es un razonamiento lógico que está bien planteado. Pero si Adán y Eva fueron creados perfectos, ¿cómo es que cayeron? ¿Cómo es que hicieron algo malo? ¿Cómo es que desobedecieron? ¿Fue culpa de la serpiente? ¿Cómo es que el mal aparece ahí? Muchos pensadores han llegado a la conclusión de que en ese momento debe haber habido o existido una fuerza que es igual a Dios, de la misma potencia, en sentido contrario, que hizo que Adán y Eva cayeran. O simplemente que Dios estuvo fuera de control en ese momento, ¿no? Que estuvo fuera de control. Volvamos al razonamiento anterior que hice. 1, Dios hizo todo lo perfecto. 2, una de las cosas perfectas que Dios hizo fueron a las criaturas o a las personas libres. Estoy cambiando un poco ahora el razonamiento. Una de las cosas perfectas que Dios hizo fueron criaturas libres. 3, el libre albedrío es la causa del mal. 4, entonces la imperfección o el mal pueden surgir de la perfección, no directa, sino a través del ejercicio de la libertad o del libre albedrío. Me gustaría volver a repetir esta cadena de premisas. 1, Dios hizo todo lo perfecto. 2, una de las cosas perfectas que Dios hizo fueron criaturas libres. 3, el libre albedrío es la causa del mal. 4, la imperfección o el mal pueden surgir de la perfección, no directa, sino a través del ejercicio del libre albedrío o la libertad, ¿no? Entonces, una de las cosas que hace que los hombres y también los ángeles sean moralmente perfectos es que sean libres. Porque si no tuvieran libertad no serían moralmente perfectos. Acá quiero hacer una aclaración. Muchas veces, en muchos estudios, hemos concluido en esta iglesia que el libre albedrío no existe. En realidad no existe. Pero yo quiero volver al momento cero, al momento inicial, de Adán y Eva antes de la caída. Ellos tenían libre albedrío, sí o no. Como sé que están con los micrófonos en mute, yo voy a responder esa pregunta. Antes de la caída eran absolutamente libres, libres para obedecer y libres para elegir el mal. Por lo tanto, sí estaba disponible ese concepto que es el libre albedrío, que en un momento más lo vamos a tocar con más precisión y con más profundidad. Entonces, ellos sí tenían libertad para elegir, absoluta, ¿no? Porque una de sus perfecciones morales con que Dios los creó fue exactamente su capacidad de elegir libremente. Porque Dios pudo bien crearlos sin esa capacidad de elección y serían robots, serían autómatas
que no pudieran elegir entre una cosa u otra. Pero esa no sería una perfección moral, ¿no? Sino serían simplemente unos robots. Exactamente, una de las cosas que hace que los hombres y también los ángeles sean moralmente perfectos es la libertad que Dios ha dado a estas creaciones o criaturas. Podemos decidir lo que hacemos. Dios nos hizo así para que pudiéramos ser como Él, en cierta forma, y que también pudiéramos amar libremente, porque también pudo ponernos un chip como robots para que lo amáramos condicionalmente, ¿no? Pero Él no hizo así. Él nos hizo libres de pensamiento, de acción, de sentimiento, de emoción, etcétera, ¿no? Porque el amor forzado no es amor en realidad. Y al hacernos con esta capacidad moral de elección, permitió la posibilidad de que el mal se introduzca. Porque él pudo haber dicho, no, yo no voy a aceptar la posibilidad del mal. Entonces suprimo la capacidad de elección en el hombre. Se concluye que el hombre no sería moralmente perfecto porque no tiene libertad. Está sujeto simplemente a la voluntad de Dios como si fuera un robot, un autómata. Por lo tanto, hermanos, para ser libres tenemos que tener la libertad de elección, de escoger entre el bien y el mal. Tenemos que tener dos caminos, uno el bien y otro el mal, y uno poder elegir libremente, ¿no? En el momento de la creación, Adán y Eva sí tenían esta capacidad de elegir entre el bien y el mal. Sí tenían esa capacidad y sí tenían a disposición el concepto de libre albedrío. Pero esto no lo responsabiliza de nuestras escogencias. Es decir, esta capacidad de elegir, esta capacidad de escogencia que tiene el ser humano no responsabiliza a Dios de esto. Lo exime de toda responsabilidad. Porque Él nos deja actuar, nos deja elegir y nosotros elegimos en función de nuestras preferencias. Adán y Eva escogieron el mal libremente, porque ellos eran libres de escoger el bien y el mal. Luego de la caída, hermanos, luego de la caída, el hombre entra en un estado de depravación total. Luego de la caída, las capacidades de elección entre el bien y el mal cambian, porque hay inclinaciones morales subyacentes distintas en el hombre antes de la caída. ¿Ya? Antes de la caída, el hombre era libre para elegir moralmente, sin ningún problema, pero luego de la caída, ya no. Sus capacidades cambian. Sus elecciones o la intención moral, mejor dicho, subyacente es otra. Porque el estado en el que está el hombre es de muerte espiritual, ¿no? Antes de la caída, el hombre no estaba muerto espiritualmente. Después de la caída, está muerto espiritualmente en un estado de depravación total que hace que sus capacidades de elección no sean las mismas. Y eso lo vamos a ver con más profundidad en algunos minutos. Y lo que les puedo decir hasta ahora es que Dios creó la libertad como un hecho, ¿no? Como una capacidad, y nosotros desarrollamos el potencial a través de nuestras escogencias. Por lo tanto, concluimos que Dios hizo posible el mal a través de las libertades que nos dio a nosotros, y nosotros los hombres lo hicimos evidente al mal al ejecutar esas escogencias o esas elecciones. La imperfección provino entonces de nuestra capacidad de abusar de nuestras perfecciones morales con que Dios nos creó como criaturas libres, ¿no? De ahí vino la imperfección. La imperfección, el mal, provino, aparece, se realiza, se pone evidente
como nuestras capacidades, a partir de nuestras capacidades, de abusar de las libertades y perfecciones morales con que Dios nos creó cuando nos hizo. Voy a dar un ejemplo. Dios hizo a Satanás, ¿no? La Biblia describe a Satanás como el más bello de los seres creados en ese momento, con la perfección y libre albedrío, ¿no? Teniendo perfección y libre albedrío, Satanás se rebeló contra Dios y ese fue el primer pecado registrado en las Escrituras y además es el patrón para todos los pecados siguientes. Es el patrón y es la línea de conducta para los pecados subsiguientes. Ahora, ¿qué hizo pecar a Satanás? ¿Qué hizo pecar a Satanás? Es como preguntar qué causó la primera causa, pero en la Biblia hay información acerca de este hecho. Cuando pecamos, somos la causa del mal que hacemos por nuestras propias escogencias, por nuestras propias libertades y por nuestras propias voluntades. Vayamos a Isaías capítulo 14, del 12 al 14 y veamos lo que dice la palabra. Isaías 14, del 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Bueno, acá la palabra nos está dando una descripción de lo que había en el corazón de este personaje, ¿no? Antes de su caída y después de su caída. Tenemos otro pasaje en Ezequiel 28, del 12 al 18. Dice así, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Bien, entonces acá nos volvemos a preguntar por qué cayó Satanás del cielo. ¿Por qué fue echado? Satanás cayó por su orgullo, ¿no? Por su orgullo. Él deseaba ser como Dios. Él deseaba ser Dios. No deseaba ser un siervo de Dios. En muchas de las declaraciones que hemos leído, tanto en Isaías como en Ezequiel, hay muchas referentes al yo, ¿no? Describen a Satanás como un ángel increíblemente hermoso, ¿no? Hermoso. O sea, la descripción que da la palabra acerca de este ángel es tremenda. Pareciera ser que Satanás era el más alto de todos los ángeles, un querubín ungido, la más hermosa de todas las creaciones de Dios.
Pero él, a pesar de todo esto y a pesar de todos estos beneficios que recibió de Dios, no estuvo contento con su posición, ¿no? No estaba contento con esta posición y en cambio más bien deseaba ser Dios para esencialmente quitarle su trono y tomar él el control del universo, ¿no? Eso relata las escrituras. Satanás quería ser Dios y resulta ver muy interesante cuando uno lee estos pasajes que precisamente es la misma cosa, la misma raíz, la misma causa con la cual Satanás tentó a Adán y Eva en el jardín del Edén. Cuando leen Génesis del 3 del 1 al 5, es exactamente la misma causa. Entonces, ¿cómo cayó Satanás del cielo? En realidad es una pregunta que se responde ahí en estas escrituras, en estos pasajes. No es una caída, sino es que lo echaron, ¿no? Por su caída, por su pecado. Sería mucho más preciso decir cómo Dios echó a Satanás fuera del cielo, ¿no? En los pasajes que hemos leído. Fue echado a causa de su pecado. Él hizo una elección libre, una elección moral libre, y ahí se generó el mal. Hoy entramos, bueno, después de este ejemplo, entramos a hablar un poquito de lo que es el libre albedrío, ¿no? Hemos leído muchas veces o hemos estudiado en algunas series anteriores en la iglesia que es el libre albedrío, ¿no? ¿Y qué es el libre albedrío? El libre albedrío es la capacidad moral del hombre de elegir entre lo bueno y lo malo. Entonces nos preguntamos, ¿Adán y Eva tenían capacidades morales de elegir entre lo bueno y lo malo? Por supuesto que sí. A partir de la caída, estas cosas cambian. A pesar de que muchos pensadores, filósofos y teólogos piensan que el hombre sigue teniendo el mismo libre albedrío después de la caída. Sproul dice que el libre albedrío es la capacidad de elección del hombre, pero con una intención moral subyacente. No es una capacidad de elección sin nada que esté presente dentro de la voluntad de alguien, sino que él dice, el libre albedrío es la capacidad de elección con una intención moral subyacente. Entonces ese es el pensamiento, digamos, de Sproul, que es muy parecido al que tenía San Agustín. Entonces, cuando hablamos de libre albedrío, hay muchos puntos de vista en lo que se refiere o lo que incluye el libre albedrío que hoy día nuestra cultura o nuestra sociedad entiende, ¿no? Y es importante que hagamos ejemplos, que hagamos discusión y que hagamos, digamos, un estudio un poco más detallado para reconocer estos puntos de vista. El punto de vista humanista, ¿no? Llamado humanista, el libre albedrío con punto de vista humanista o basado, digamos, en la razón humana, es la posición más ampliamente aceptada hoy en día de la libertad humana que encontramos en nuestra cultura, ¿no? Y es, como ustedes también estarán de acuerdo, es la postura o el punto de vista más difundido dentro de la iglesia o fuera de ella con más fuerza. En este esquema de pensamiento, en el pensamiento humanista, el libre albedrío es definido como nuestra capacidad de elegir, pero de forma espontánea. O sea, es nuestra capacidad de elegir de forma espontánea. A diferencia del pensamiento del hermano Sproul, esto es diferente. ¿Por qué? Porque acá el pensamiento humanista dice que el libre albedrío es la capacidad de elegir de forma espontánea, sin que haya nada por detrás o por debajo. En el pensamiento del hermano Sproul, sí hay una intención moral subyacente. Es la capacidad de elección, pero con una intención moral subyacente. Volvamos al pensamiento humanista. El pensamiento humanista dice, el libre albedrío es la capacidad de elegir
de forma espontánea. Y estas elecciones que nosotros hacemos no están de ningún modo condicionadas ni determinadas por prejuicios o inclinaciones o coerciones o disposiciones previas. De nuevo, tomamos decisiones de forma espontánea, sin que hayan antecedentes previos a la decisión, sin que hayan inclinaciones, sin que hayan motivaciones, coerciones, obligaciones, prejuicios, etcétera, etcétera. Simplemente elegimos sin ninguna de estas cosas de forma libre y espontánea, sin preferencias, sin inclinaciones previas, etcétera, etcétera, como una acción espontánea de la persona. Ese es el pensamiento humanista. Ahora, desde el principio, estamos notando que hay varios problemas en este pensamiento. Como cristianos, podemos enfrentar varios problemas cuando nos topamos con este tipo de definición, con esta definición humanista de libre albedrío. Y vamos a ir viendo algunos problemas, no todos por temas de tiempo, con este tipo de definición de libre albedrío humanista. El primer problema que nos viene a la mente es un problema teológico o moral, ¿no? Es un problema teológico moral. Y el segundo problema es un poco más racional. Y en realidad hay más problemas. No es que solo hay dos problemas, hay más problemas, pero vamos a ir viendo estos dos por lo menos, pero empecemos viendo uno por uno. El primero, como dije hace un momento, es un problema teológico moral. ¿Por qué? A ver, si nuestras elecciones son hechas meramente de forma espontánea, sin inclinaciones previas, sin preferencias, sin prejuicios, sin coerción, sin fuerzas externas, en cierto sentido, lo que estamos diciendo es que no hay razón alguna para elegir. ¿Sí o no? Es como si tú estás parado en una carretera y tienes dos caminos, a izquierda y a derecha, y no tienes ninguna preferencia. No estás yendo a ningún lado, no estás apurado de tiempo, nadie te está impulsando a ir a ningún lado, y estás parado ahí en medio de la bifurcación de dos carreteras. Entonces yo te pregunto, ¿qué camino vas a tomar? Como no estás yendo a ningún lado, como no estás apurado, como no tienes ninguna preferencia, ¿cuál va a ser tu elección? Te pregunto más bien, ¿hay razón de elección? No hay razón de elección, porque no tienes ninguna preferencia, porque no tienes ninguna voluntad, porque no tienes ningún deseo, porque no tienes ninguna intención moral para tomar ningún camino. Por lo tanto, esa pregunta se cae, ¿no? La verdad es que no hay ninguna razón para elegir cuando no tienes intenciones, porque esa espontaneidad marca ese hecho. No hay motivación o motivo para esa elección. No hay, hermanos, porque sucede de forma espontánea y no tenemos ninguna motivación. Y así, si así operaran, mejor dicho, nuestras elecciones, entonces nos enfrentamos inmediatamente a un problema. ¿Cuál podría tal acción u otra acción tener algún significado moral? Si estamos haciendo de forma espontánea y no tenemos voluntades por detrás, ¿cuál podría tal acción tener algún significado moral? ¿No? No tiene sentido. Porque una de las cosas, por ejemplo, que la Biblia nos muestra y se preocupa en cuanto a las elecciones que nosotros como hombres hacemos, no es solo lo que elegimos, sino que la Biblia también se preocupa por qué elegimos,
cuál es nuestra intención al hacer esta o esta otra elección. Vamos a dar un ejemplo. Recordemos el caso de José, la historia de José, cuando José fue vendido como esclavo por sus hermanos. Todos nosotros hemos leído esta historia y la conocemos de memoria en el Génesis, ¿no? Cuando él se reúne años más tarde con sus hermanos y ellos ya están ahí enfrente de él arrepentidos de este pecado, ¿qué le dice José a sus hermanos? Cuando José ya los ha aceptado, cuando ya los ha perdonado, cuando ya está queriendo estar con ellos en la mesa, etcétera, etcétera, él les dice, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien. ¿Cuál era la intención en los corazones de los hermanos de José en ese momento? Era hacerles mal, era hacerle mal a José. Querían deshacerse de él, querían venderlo como esclavo, porque José les estorbaba, José les molestaba, tenían envidias, tenían rabia, etcétera, etcétera, ¿no? Y Dios ve las intenciones en los corazones de esos hombres y a pesar de que ve todas esas intenciones, Dios elige también dejar que suceda esto. Sí, porque Dios pudo decidir que no pase esto, pudo cortar esto, pudo cortar esta intención, pero él no corta. ¿Por qué? Luego vemos, ¿no es cierto? Dice José, pero Dios lo tornó en bien. Como Dios sabe lo que va a pasar más adelante, el Señor, en este caso, toma este acontecimiento, permite que sucede, elige que permita o que suceda esto, porque Él más adelante va a cambiar esto en otra cosa. Así que Dios también hace una elección al respecto y la intención en el corazón de Dios, por supuesto que es buena. Dios está dejando que suceda algo malo, está eligiendo que suceda algo malo, porque Él va a tornar esto posteriormente en algo bueno. Entonces Dios había elegido al menos el permitir que esto pasara, ¿no? Permite que pase. Y de hecho pasa. Y que le suceda esto a José. Y no solamente le pasa esto, sino que luego José tiene que estar en la cárcel, tiene que estar como esclavo, etcétera, etcétera. Es decir, a José le pasan muchas cosas malas. Sus hermanos toman una decisión en cuanto a qué van a hacer con José. Y las intenciones que estaban en sus corazones eran malas. Las inclinaciones en el corazón de estos hombres era perversa, era mala, de raíz era mala, ¿no? Y Dios también hace una elección al permitir que esto suceda. Pero las razones, las inclinaciones, las intenciones en el corazón de Dios eran totalmente diferentes. Eran justas y eran santas. Entonces, Dios, al considerar una buena obra, por ejemplo, en este caso, no solo examina la decisión o la elección o la escogencia o la acción externa en sí, el hecho, sino que también considera las razones, las intenciones, las motivaciones internas, las intenciones en el corazón detrás de este hecho. Dios tornó este acontecimiento en algo positivo para José y no solo para José, para todo el pueblo judío. Pero eso los exime a los hermanos de haber vendido a José. O sea, podríamos concluir, pero al final hicieron algo bueno entonces, ¿no? No, pues no hicieron algo bueno, porque las intenciones en sus corazones eran perversas, eran malas. Por lo tanto, Dios analiza lo que hay detrás de las motivaciones o de las intenciones. Ahora, volviendo al razonamiento. Si no hay motivaciones internas, si no hay intenciones, si no hay intencionalidad real, usando el término filosófico, entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo podría la acción tener un significado moral? Si simplemente es espontánea, ¿tiene un significado moral? ¿Solo sucede? Ese es un problema, ¿no? Pero
incluso más profundo que este problema, hay otra pregunta que surge, y es que si en realidad se podría o no hacer tal elección, y no simplemente si sería moral que se haga. Voy a explicar un poco mejor esto. ¿Podría incluso una criatura sin ninguna disposición previa, sin ninguna inclinación, sin ninguna preferencia, sin ninguna razón, hacer una elección? ¿Podría? Veamos esto con un par de ejemplos, ¿ya? Vamos a ver un par de ejemplos. Si no tengo una inclinación o una disposición previa que me haga tomar algo o me haga escoger algo, significaría o podría yo concluir que mi voluntad es neutral, ¿no? Que tengo una voluntad neutral porque no tengo ninguna inclinación. No está inclinado ni a derecha ni a izquierda. No está inclinada ni hacia lo bueno ni hacia lo malo, sino es simplemente neutral. No hay ninguna inclinación, no hay ninguna preferencia previa. Podemos usar el ejemplo de Alicia en el País de las Maravillas, cuando en uno de sus viajes llega a una bifurcación de caminos, que es lo que dije hace un momento, y ella no puede decidir si escoger a izquierda o a derecha, ¿no? Entonces levanta la vista y está el gato Rizón en un árbol sonriéndole y le pregunta al gato, ¿qué camino debiera yo tomar? ¿No? ¿A dónde voy? El gato Rizón le responde con una buena sonrisa, eso depende. ¿A dónde estás yendo? Y ella responde, no lo sé. No sé. Entonces, ¿qué le dice el gato? Entonces, no importa dónde vayas. No importa, perdón, no importa lo que escojas. Si no estás yendo a ningún lado, da igual qué camino tomes. No importa tu elección. Si tú no tienes intención, si no tienes un plan, si no tienes una inclinación o una preferencia y no deseas llegar a ningún sitio, ¿qué importa si vas a la derecha o a la izquierda? Por lo tanto, ¿qué importa si eliges? ¿No? En este caso, Alicia tiene dos opciones. En realidad tiene más opciones, ¿no? Ella puede ir a la izquierda o puede ir a la derecha, pero en realidad puede volver por donde vino o puede quedarse quieta y no ir a ningún lado, lo cual también constituye una cuarta opción, quedarse ahí hasta que se canse. Entonces tiene cuatro opciones y la pregunta que surge ahora es ¿por qué habría de tomar una de esas cuatro opciones si no tuviese razón alguna, inclinación, elección, voluntad, preferencia y si su voluntad es neutral? Si todo esto es así, si no hay razón para preferir la izquierda o la derecha, permanecer en el punto o volver o quedar separada, ¿qué opción ella elegiría? No haría ninguna elección, pues, porque no tiene ningún sentido, ¿no? Estaría ahí paralizada. Entonces, el problema, hermanos, que tenemos con la noción humanista, el problema que tenemos con la noción de libre albedrío humanista, de libertad, es justamente este. Es que se trata del mismo problema donde no hay nada que hacer porque no hay una intención subyacente, ¿no? Las elecciones o las escogencias no tienen sentido. Es algo que sale de la nada, sin efecto, sin causa. Una elección espontánea, en otras palabras, es una imposibilidad racional. Una elección espontánea, sin intención subyacente, es una imposibilidad racional. Tendría que ser un efecto sin una causa, ¿no? Y desde una perspectiva bíblica, desde una perspectiva cristiana, teísta, el ser humano en su caída no se ve como estando en un estado de neutralidad con respecto a las cosas de Dios. Volvemos a la
a la escena de Adán y Eva en el huerto, antes de su caída, justo antes de su caída. Y la pregunta es, cuando ellos deciden libre y espontáneamente comer el fruto prohibido, ¿había intencionalidad en su corazón, sí o no? Querían saber algo, querían lograr algo. Se quedaron con una cosita picando, dando vueltas en su mente y deciden libremente morder, ¿no? Ese es el punto de vista cristiano y esto está en contraposición con el pensamiento humanista, ¿no? Él tiene un prejuicio, él tiene un sesgo, tiene una inclinación y esa inclinación es hacia la maldad, es hacia la desobediencia y es lejos de los mandatos y preceptos de Dios, ¿no? Al observar el punto de vista cristiano sobre la libertad y las escogencias libres, tenemos estos dos tipos de pensamiento, el humanista y el que está en la Biblia, ¿no? Hablando de libertades y escogencias, hay un ejemplo muy interesante, en un libro que se ha escrito por Jonathan Edwards, uno de los más grandes pensadores cristianos en Estados Unidos, que se llama La libertad de la voluntad. Está para descargarse, hermanos, está libre para descargarse en Internet. Es un PDF que tiene solo 67 páginas y que yo les invito a que se lo descarguen y lo lean. Lo pueden leer muy rápidamente. Es un libro, digamos que es un poco denso de leerlo. Es relativamente sencillo el lenguaje, pero necesita que meditemos un poco en esto. Repito, sería muy bueno que se lo descarguen. Está libre para descargar. La libertad de la voluntad se llama de Jonathan Edwards. Tiene 67 páginas y lo pueden leer en una tarde. Entonces, en este libro, Jonathan Edwards hace un tratamiento completo acerca de esto que estamos hablando en esta mañana, de las libertades, de las escogencias, de las intenciones morales del corazón subyacentes a estas escogencias o estas elecciones, etcétera, etcétera. En la libertad de la voluntad tiene varios pensamientos acerca de este tema. También hay otras obras, por ejemplo, Martin Luther sobre la esclavitud de la voluntad y también hay otros pensadores cristianos que nosotros podemos leer. Pero volvamos un poquito a la definición de Edwards acerca de la libertad de la voluntad. ¿Qué dice Jonathan Edwards? Dice, la libertad o libre albedrío es la elección de la mente. Ahora lo que dice es que él distingue entre la mente y la voluntad. Y está diciendo que los dos están relacionados de forma inseparable. No hacemos elecciones morales sin que la mente apruebe tal o cual dirección en nuestra elección final. Esa es una de las dimensiones que está muy relacionada con el concepto bíblico de conciencia, ¿no? Que siempre hacemos elecciones con nuestra conciencia. Decir que hacemos elecciones con nuestra mente está relacionado a decir que hacemos elecciones con nuestra conciencia. Que en las elecciones morales la mente está involucrada absolutamente. Siempre. Todas las elecciones morales, la mente está involucrada. Veo varias opciones y si prefiero una sobre la otra para hacerlo, tengo una preferencia sobre las otras. Siempre. Antes de poder hacer la elección, tengo que tener una idea de cuáles son las opciones para que sea una decisión moral. Bien. De modo que la voluntad no es algo que actúa de forma independiente o espontánea dentro de la mente, sino que actúa en conjunción con la mente. En conjunción con la mente. Cualquier cosa, hermanos, que la mente considere como deseable, es lo que la voluntad está inclinada a elegir. Es lo que dice Jonathan Edwards. Además de las definiciones que van a encontrar en este PDF que les he recomendado que se lo bajen y lo lean, Edwards nos da una especie de regla de oro que se llama la ley
del libre albedrío de Jonathan Edwards. Así se llama. La ley del libre albedrío de Jonathan Edwards. Y es una de las contribuciones más grandes que ha hecho este cristiano, filósofo, pensador en cuanto a la libertad humana. ¿Qué dice? Jonathan Edwards declara lo siguiente: los agentes morales libres siempre actúan de acuerdo con la inclinación más fuerte que tienen en el momento de la elección. Así es. Los agentes morales libres siempre actúan de acuerdo con la inclinación más fuerte que tienen en el momento de la elección. Para decirlo de otra manera, siempre elegimos según nuestras inclinaciones y siempre elegimos según nuestra inclinación más fuerte en un momento dado. Entonces, para decirlo mucho más simple todavía, cada vez que pecamos, cada vez que pecas, cada vez que peco, lo que está sucediendo es que mi inclinación o mi deseo a cometer ese pecado es mayor en ese momento que mi inclinación a obedecer a Cristo. Hay dos elecciones: o pecar o obedecer a Cristo. ¿Qué voy a hacer? Voy a pecar en ese momento porque mi inclinación a pecar y satisfacer mis deseos es mayor que mi voluntad interna de obedecer a Cristo. Y por eso pecamos. Si tu deseo de obedecer a Cristo es mayor, vas a restringir ese pecado y va a ser solamente una tentación y la vas a dejar pasar, ¿no? Si tu deseo es obedecer a Cristo y es mayor que tu deseo de cometer ese pecado, no vas a pecar. Claro, ¿no es cierto? Pero en el momento de la elección, siempre seguimos nuestra inclinación más fuerte, ¿no? Siempre. Si nosotros nos hemos alimentado de la palabra y estamos siendo guiados por el Espíritu Santo y estamos en constante comunión con el Padre y estamos en comunión con la iglesia, etcétera, etcétera, lo más probable es que nuestra inclinación más fuerte sea reprimir ese pecado. Pero si por el contrario nosotros casi nunca leemos la Biblia, nuestros tiempos de oración son escasos, estás viendo tu serie favorita de Netflix, estás viendo tu novela de turno y estás feliz, chocho de la vida, etcétera, etcétera, lo más probable es que sí peques y después digas, uy, qué pena, ¿no? Pequé. Siempre sucede eso, ¿no? En el momento de la elección, siempre seguimos nuestra inclinación más fuerte, ¿no? Y esto que acabo yo de decir, esta lucha de contrarios entre el espíritu y la carne, está muy bien explicada en el libro de Gálatas y también en el libro de Romanos. Nada más es que volvás a repasar Gálatas y Romanos para entender que la elección que hace siempre es la inclinación más fuerte. Entonces, nos parece en este tema de la elección que muchas veces elegimos cosas sin razón aparente, ¿no? Si no tuviéramos alguna inclinación aparente, por ejemplo, si tuviéramos que preguntarnos, ¿por qué estás sentado en la silla de tu comedor de 12 sillas? ¿No? ¿Por qué te sientas en una silla en particular? ¿Por qué estás sentado en esta silla en este momento? ¿Cuáles son los procesos de pensamiento interno y las opciones analizadas que tenías delante cuando elegiste esa silla o esa mesa? La razón por la cual estoy sentado en esta silla o en esta otra silla es porque siempre me gusta sentarme en esta silla, o este es mi sitio, o porque quería sentarme junto a esta persona. A mí siempre me gusta sentarme al lado de esa persona. Cuando entro a la iglesia, me siento en esta silla, no en cualquiera. Tengo mis elecciones. Quería estar en la primera fila. Siempre me gusta sentarme en la primera fila. Pero me gusta sentarme en la primera fila para escuchar mejor al pastor o porque me gusta salir en la cámara. Tengo pues inclinaciones. Todos tenemos inclinaciones. O esa era la única silla disponible de la primera fila que quedaba libre y no quería ir a la segunda fila. O tampoco quería quedarme parado, etcétera, etcétera. Hermanos, siempre tenemos inclinaciones en nuestro corazón y en nuestra mente para elegir
ciertas cosas. Y siempre tenemos deseos para tomar una u otra elección. Lo que estoy diciendo en esta mañana es que hay una razón por la cual estás sentado en este momento en la silla que estás sentada, y puede que sea una decisión rápida o no tanto. Puede ser simplemente que te guste y punto, pero siempre hay una razón. Ahora, es probable que las razones sean más profundas unas que otras. Hay algunos casos en que si caminas, digamos, un poco más, te da más flojera, te da menos flojera, pero siempre vas a elegir un sitio con alguna razón por detrás. Ahora, cuando volvemos a la definición de libre albedrío dada por el hermano Sproul, Sproul nos dice, y con esto voy cerrando el estudio de esta mañana, Sproul nos dice que el libre albedrío es la capacidad de elegir libremente con un deseo o con una inclinación moral subyacente. Eso dice Sproul y es muy parecido al pensamiento de San Agustín. Ahora, la pregunta que nos hacemos y el razonamiento que nosotros vamos a hacer en este momento es el siguiente. Adán, antes de la caída, ¿tenía libre albedrío? Sí, tenía libre albedrío. Tenía conexión plena con Dios, tenía capacidad de elegir entre el bien y el mal, absolutamente, y de hecho termina eligiendo el mal. Ahora, la pregunta después de la caída es distinta. ¿Por qué? Después de la caída, el hombre pierde capacidades de elección con la libertad que tenía Adán. ¿Por qué? Porque entra en un estado de depravación total, en un estado de muerte absoluta, desconexión con Dios, y todas sus inclinaciones son hacia el mal. Solo basta, hermano, que agarres tu Biblia, leas el capítulo 2 y el capítulo 3 del libro de Romanos para que te des cuenta de que las inclinaciones son contrarias a la voluntad de Dios. Por lo tanto, no tenemos libertad para elegir entre el bien y el mal sin una, o sea, así, espontánea, sin intenciones profundas. ¿Por qué? Porque todas nuestras intenciones son contrarias a la ley de Dios. Y por eso caemos, por eso desobedecemos, por eso pecamos. Por eso en algún momento Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo? ¿No? O sea, ¿quién me librará? O sea, él dice, quiero hacer el bien, pero ese bien que quiero hacer no lo hago. Y termino haciendo el mal que no quiero, eso hago. Ahí te das cuenta en el pensamiento filosófico de Pablo que no somos libres de elegir, sino que somos esclavos del pecado antes de nuestro nuevo nacimiento, ¿no? Porque después del nuevo nacimiento la discusión es otra. Estoy hablando del intervalo de tiempo entre la caída y antes del nuevo nacimiento, ¿no? Es nuestra vida en oscuridad antes de conocer a Dios, digamos, ¿no? Todas nuestras inclinaciones son hacia el mal, ¿no? Lean, por favor, capítulo 2 de Romanos, capítulo 3 de Romanos, lean el Salmo 51, escrito por David, y van a darse cuenta cuáles son las inclinaciones del corazón. Entonces, por eso concluye que no hay libre albedrío, San Agustín y el hermano Sproul, ¿no? Dicen, no hay libre albedrío porque las intenciones morales subyacentes siempre son hacia el mal, siempre. Puedes hacer obras buenas, pero siempre estás yendo al mal, con envidias, con celos, con rencores, con etcétera, etcétera, ¿no? Bien, nos detenemos en este punto, todavía nos queda mucho más por estudiar acerca del libre albedrío y el mal y el origen del mal, pero nos quedamos en este punto. Sean bendecidos, hermanos, en esta semana. Un abrazo. Gracias.